Y ahora la entrevista de Hechos AM con Manuel Burgos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista. Vamos a cerrar la semana hablando de un tema que ha estado en el centro del debate en estos últimos días. Hablamos del fuero del que gozan muchos funcionarios. ¿Qué es lo que se ha puesto sobre la mesa? Por un lado, han surgido voces que piden que este beneficio se quite a los funcionarios. Por otro lado, hay otras voces que piden que se limite únicamente. Pero pongamos en contexto algunos hechos y luego saludamos a nuestra invitada de esta mañana. El fuero constitucional es una garantía que la ley concede a determinados funcionarios. Este derecho está siendo nuevamente cuestionado luego que un magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de San Salvador fuera señalado de abusar sexualmente a una menor de 10 años. En ocasiones anteriores también se ha discutido. Recientemente, los trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solicitaron la creación de una comisión de antejuicio en contra de la titular de la institución, Raquel Caballero, por ser señalada de actos de nepotismo. Recientemente, los trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solicitaron la creación de una comisión de antejuicio en contra de la titular de la institución, Raquel Caballero, por ser señalada de actos de nepotismo. Al exministro de la Defensa Nacional, general Atilio Benítez, los diputados le retiraron su fuero tras ser acusado de los delitos de estafa, actos arbitrarios, tenencia y comercio ilegal de armas. Hace unos años, al exdiputado de Ghana, Rodrigo Samayoa, también se le retiró por unos meses esta garantía y enfrentó un proceso por violencia intrafamiliar. Hace casi 2 décadas, el diputado Francisco Merino también estuvo en el ojo del huracán por disparar en contra de agentes policiales en estado de ebriedad. En esa ocasión, la discusión al interior de la Asamblea se fue al archivo. En el año 2017, la diputada del Partido Arena, Patricia Valdivieso, solicitó reformar los artículos 236 y 238 de la Constitución de la República para eliminar el privilegio del fuero constitucional del que gozan los diputados y otros funcionarios públicos. A 2 años de presentada la iniciativa, esta no ha tenido avance alguno. Sin embargo, el tema se retoma luego que, como mencionábamos al inicio, Jaime Eduardo Escalante Díaz, un magistrado de Cámara, presuntamente abusó de una menor de edad hace casi 2 décadas. El caso, a pesar de que la Asamblea Legislativa ha agilizado los procedimientos, aún se encuentra en la fase de investigación dentro de una comisión especial que estudia si se le debe o no quitar el fuero a este funcionario. Es importante mencionar que el Código Procesal Penal en su artículo 161 estipula una pena de hasta 12 años de cárcel para el delito de agresión sexual en menor o incapaz, luego que el acusado sea vencido en juicio. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre la propuesta de eliminar el fuero constitucional a los funcionarios y cómo debe castigarse el delito de violación o agresión sexual. Comenzamos. Saludamos esta mañana de viernes 1 de marzo de 2019, a la diputada Patricia Valdivieso, diputada por el Partido Arena. Patricia, un gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel, por tenerme aquí y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan. Patricia, vamos a comenzar hablando del caso de este magistrado de Cámara, Eduardo Escalante, que ha estado en el centro, digamos, de las noticias debido a esta acusación que se ha generado en su contra de agresión sexual contra una menor. Usted hacía una publicación a través de las redes sociales donde decía que consideraba que habían elementos suficientes para que se le retirara el beneficio del fuero a este funcionario judicial. Así es, Manuel. Como fiscal he tenido que revisar los requerimientos, el expediente con los anexos que viene y de acuerdo a todo lo que he revisado existen los elementos suficientes para proceder al posible desafuero del magistrado. Este día pues en la comisión especial vamos a hacer los alegatos, primero daré mi alegato yo y después será la parte de la defensa, que ya nombró él una abogada, y después se queda deliberando la comisión y veremos si va a haber más reuniones de la comisión y cuándo se va a dictaminar. Patricia, él publicaba ayer a través de un periódico digital un comunicado donde decía que voluntariamente él iba a renunciar al beneficio del fuero. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede renunciar a un, digamos, beneficio que viene digamos, definido por la misma Constitución de la República? Bueno, yo creo que es una cosa buena que él ha hecho, ¿verdad? Demostrar ese deseo y humildad en el caso, pero
considero yo que no se puede. Hay antecedentes que se ha querido renunciar al fuero y recuerdo que eso no procedía. El proceso ha iniciado, ya estamos en el proceso de antejuicio y la Asamblea lo tiene que seguir. Ahora bien, Patricia, hay una situación importante. Usted es la fiscal en la comisión de antejuicio. Correcto. Y eso pues le lleva a conocer pormenores de cómo se dieron los hechos a raíz de esta acusación que surge contra este funcionario judicial. Él decía de que se ha dado una confusión y que lo que se ha dicho a nivel mediático sobre lo que pasó con esta acusación de agresión sexual, que no fue así. Pero, ¿qué datos tiene usted donde precisamente se fundamenta un posible desafuero de este funcionario judicial y si hubo o no pues una agresión a esta menor? Mis conclusiones se tienen que basar en lo que tengo en los anexos y el requerimiento fiscal. Y según estos, me dicen, recordemos que en la Asamblea no vamos a decir si él es culpable o inocente del delito. Eso no tiene que ver con nosotros, eso sucederá en los tribunales. Pero acá lo que estamos viendo es que se cumplen con los elementos suficientes para proceder al desafuero. Y para eso sí están. En este requerimiento y en sus anexos hay declaraciones en especial de la niña, que es la víctima, ¿verdad? Es una niña. A los niños hay que creerles y coinciden con las otras declaraciones también que hay de todos los testigos. Así es que con esto no podemos decir que hay una confusión, es más, todos están amarrados. Ahora, él tiene derecho a su defensa y vamos a esperar a ver ahí los alegatos, tanto el mío como los de ellos. Y pues no puedo decir mucho porque pues este día se verá. Pero obviamente usted tiene la otra versión de lo que ha pasado, porque yo estoy haciendo, digamos, citas sobre las declaraciones que él ha dado y este comunicado que él ha publicado donde asegura de que fue una confusión, que él atropelló a la niña, dice, y que a raíz de eso los vecinos le acorralaron, decía, sí, y que le acusaron de haber, digamos, abusado de ella, pero que él señala que en ningún momento hubo abuso y que decía de que le pidieron que se fuera por la misma situación complicada que tenía con los vecinos. Además, él aclara que en ningún momento estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué dicen los reportes que usted tiene? Sí, no, yo no puedo decir que él estaba borracho ni nada de eso. Lo que sí sé decir es que hay declaraciones de la niña y de los vecinos y de su madre que todas coinciden y no es una versión muy diferente a la que él expone. Pero vamos a ver ahora este día en la comisión y los diputados después de la comisión van a deliberar después de escuchar mi alegato y el de su defensa, y creo que lo que tenemos que guardarle a él también son su derecho a defensa. Y yo como fiscal quiero defender los derechos también de la niña, que es la víctima, y que tenemos que entender que los niños son vulnerables y las leyes están para proteger a las personas indefensas también. En los anexos de los elementos que se les ha dado a la comisión de antejuicio están, digamos, los reportes del Instituto de Medicina Legal, porque según teníamos entendido, sí, había documentación del Instituto de Medicina Legal y que la víctima fue sometida a una serie de exámenes y pruebas a los que se somete a toda persona que dice haber sido víctima de abuso. Así es, ahí están todas las pruebas periciales que se tienen en el caso. Y una de las interrogantes, Patricia, ¿hubo o no hubo abuso en este caso? Eso no lo puedo decir yo como fiscal para ver si hay elementos para el desafuero. Eso no lo puedo decir yo y lo veremos en el alegato este día. Yo creo que todos van a tener acceso a este alegato, al mío, tanto al mío como al de la defensa, y ahí podré dar más detalles de todo esto. Ahí lo Pero obviamente la versión que usted maneja es muy distinta a la que maneja este funcionario judicial, porque él asegura de que todo se trató de una confusión y que hasta cierto punto él considera, dice, de que se ha manejado mal el caso. Sí, no sé cuál será la confusión, es muy diferente a lo que él maneja definitivamente y ya lo veremos ahora. Creo que nosotros estamos para defender y mi responsabilidad es para la justicia, con la justicia, y eso es lo que es mi objetivo este día, es que la gente y primero que la comisión conozca mis alegatos, el de la defensa, y después cuando baje el dictamen lo haremos en el pleno también y el pleno decidirá. Al final, después del dictamen de la comisión, el pleno decide si procede o no
el desafuero de esta persona. Patricia, hay una palabra que se utilizó, digamos, en este caso de este señalamiento contra este funcionario judicial, la palabra flagrancia. Él dice de que en ningún momento dice fue detenido, que en ningún momento fue, digamos, privado de libertad por las autoridades, porque dice que él hasta después se dio cuenta de que había una acusación de este tipo en su contra. ¿Qué dicen los informes que usted tiene respecto a esta situación? ¿Hubo o no hubo captura? ¿Lo detuvieron en el momento? ¿Se dio después? Lo que sucede es que el día de los hechos fue el 18, ¿verdad? Aproximadamente a las 5:30. Y el día siguiente, pues, lo detuvieron, entiendo que en su oficina. Pero esto se va a definir este día. La inflagrancia quiere decir que es dentro de las primeras 24 horas que sucede. Pero mi alegato ni siquiera menciono eso, ¿verdad? Estoy hablando de los anexos que vienen de todas las declaraciones y de todos los exámenes periciales, pues, los resultados periciales que hay de este caso. Muy bien. Bueno, este punto tiene, digamos, otro tema de fondo, la discusión de la situación del fuero. Sí. Usted ya en una ocasión había pedido que se retirara este beneficio que viene, pues, contemplado en artículos de la Constitución de la República, específicamente en el artículo 236. Sí. ¿Qué piensa hoy que se está dando el debate cuando ocurre una situación como la que está, digamos, que tiene en el centro a este funcionario judicial? Sí, mi propuesta, Manuel, efectivamente en el 2017 fue que retiremos el fuero para los delitos comunes. ¿Por qué? Porque yo considero que debemos de responder como cualquier persona. O sea, en este caso, ya sea una agresión sexual, ya sea un asesinato de alguien, no tenemos por qué tener una protección diferente a la persona común, porque cometemos los delitos comunes también. Entonces, ¿por qué si yo asesino a alguien voy a tener una protección especial? ¿O por qué si yo agredo sexualmente a alguien voy a tener una protección sexual? Esos son los temas que yo creo que son debatibles y es lo bueno de poder hacerlo en la Asamblea. Yo no digo que no tienen que tener un fuero los funcionarios públicos, por supuesto que sí. Si no, miremos a Venezuela, los presos políticos, por simplemente pensar y expresar sus ideas que son diferentes a los del gobierno de ese tan opresor que tienen en Venezuela y que vemos lo que están sufriendo. ¿Cuántos presos políticos tienen en este momento? ¿Cuántas personas están matando por el simple hecho que piensan diferente, ¿verdad? Y que se tratan de hacer demostraciones en la calle para expresar sus sentimientos de desesperación, pues porque ellos están en una situación muy lamentable. El fuero es algo que muchas veces nadie quiere hablar de quitarlo, pero creo que es el momento para decir, bueno, ahora, este día, con este caso, vamos a demostrar que sí funciona el mecanismo que tenemos en la Asamblea, darle una respuesta rápida a la sociedad y, por supuesto, a la niña. Pero en este caso nuevamente se cuestiona, digamos, los tiempos que toma, digamos, llevar todo este tipo de procedimientos, porque estamos hablando de una situación en la que incluso se corría el peligro de fuga, en este caso del señalado, porque se decía de que solo estaba bajo vigilancia de un empleado de la Asamblea Legislativa, cuando la acusación pues es por un delito de carácter común, que dista mucho del trabajo que él tiene como funcionario judicial, ¿no? Sí, habrán que revisarse todas esas cosas. Hemos visto que él no se ha fugado, ¿verdad? Que está allí y que hoy se llevará a cabo esto. Pero sí, tenemos que revisarlo y probablemente revisar ese tema también de qué es lo que sucede, porque no lo podíamos detener en la Asamblea. Definitivamente no se podía quedar ahí. O sea, nosotros no tenemos un lugar donde digan, ahí se queda y no se puede ir, pero él lo retira, lo llevan a su residencia y ahí pues se queda. Es más, entiendo que él fue a trabajar. Después escuché que él había pedido un permiso sin goce de sueldo para preparar su defensa. Pienso que tenemos que revisar ese proceso cuando se trata de delitos comunes. Es entendible. El tiempo, yo entiendo, se dice que son hasta 60 días para resolver, pero eso quiere decir hasta, o sea, no necesariamente tiene que llevar ese tiempo. Recordemos que este es un caso muy diferente a los que hemos visto en el pasado,
que han sido políticos o cosas oficiales, por ejemplo el del general Benítez, tardó mucho más tiempo, pero esto es un tema diferente, es un delito sexual, es primera vez que sucede algo así, ¿verdad? Y que se lleva a la Asamblea, pero hemos visto que todos los grupos parlamentarios están dispuestos a que esto sea algo rápido, ¿verdad? Y que no nos tardemos tal vez 60 días, pero sí tenemos que llevar paso a paso este proceso. Usted presentó su propuesta en el año 2017, Correcto. Estamos en 2019. Así es. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo, digamos, una discusión? ¿Por qué no se retomó el proyecto, considerando que es una situación que ahora pues nos tiene en perspectiva de que todo el mundo está hablando de que se debe revisar el tema del fuero? Sí, y te digo algo, en el momento cuando yo preparé esta propuesta y empecé a pedir las firmas, yo estaba muy temerosa que no iba a tener muchas firmas. Como es una reforma constitucional, necesitaba 10 firmas para darle iniciativa de diputados. Logré porque hasta ahí llegué 19 firmas, 18 o 19 firmas. O sea, es una cantidad considerable de firmas considerando el tema. Correcto, porque es reforma constitucional. Entonces, ¿por qué no se ha discutido? Porque tiene que haber voluntad política de la mayoría y se tiene que agendar en la comisión. Y en este momento no se ha hecho, aunque ahora, te digo, escucho cada vez más voces a favor de este tema, de revisar el tema del fuero. Y yo no digo que se tiene que quitar todo el fuero, como digo, sí es necesario para los funcionarios públicos porque es una protección para poder, en el caso de los diputados, para podernos expresar y cualquier cosa tenemos esa protección. Si no sucede lo que sucede en Venezuela, lo que sucede, bueno, vemos Nicaragua también que están con problemas, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Cuba. Entonces tenemos que ver esos ejemplos y comprender que definitivamente es necesario un tipo de fuero. Lo que tenemos que revisar es con los delitos comunes. Yo considero que si yo cometo un delito común, ¿por qué me tienen que tratar de manera especial? Tengo que pagar ese delito común y en los tribunales, pues, y ahí dirán si soy culpable o inocente, pero no creo yo que yo tenga que tener una protección extra en estos temas. ¿Considera usted que el tema del fuero se ha convertido, digamos, en un sinónimo de impunidad para ciertos casos? Porque, digamos, esas son parte de las interpretaciones que se han hecho a raíz de las discusiones que se han generado con este caso en específico. Porque cuando usted hizo la propuesta, definitivamente fue un tema que entró a la Asamblea Legislativa, pero hasta cierto punto se sentía que no había, digamos, la fuerza ni las ganas de muchos de los legisladores de hablar del tema que usted estaba planteando. Sí, recordemos que todo cambio trae una crisis. Ya sea bueno o por algo malo, siempre hay una crisis, porque eso lo genera cualquier cambio. Esto es un tema del que no mucho se habla, es más, casi nunca se hablaba, y de repente hago esta propuesta y pues causó algo de conmoción, reacciones diferentes, mucha gente, algunos se molestaron, pero te digo, la mayoría la recibió bien, y me sorprendió tener 19 firmas en esta propuesta, tanto que el día del pleno hubo más gente que fue a la parte de atrás a firmar la propuesta. Creo que es una buena señal. En este momento escuchamos más voces a favor de esto y eso siempre se puede agendar. Todo es voluntad política en la Asamblea y ver que de la indignación pasemos a la acción. Otra cosa que yo considero, con este caso, creo que estamos dando de cara al pueblo, la gente está viendo que se han tomado con rapidez. El presidente de la Asamblea, pues Norman, en el momento que recibimos el requerimiento de la Fiscalía, que fue el viernes a las 3:56 de la tarde aproximadamente, ese lunes convocó ya a una sesión para convocar a sesión plenaria, para poder ver de formar la comisión. Entonces yo creo de que se ha hecho con celeridad. Claro, este caso es distinto. Cuando son casos de temas políticos o oficiales, por supuesto que se va a llevar probablemente un poco de más tiempo porque hay que obtener mucho más información. En esto, todo el requerimiento, todos los anexos vienen de la Fiscalía, ya con resultados periciales también de los exámenes que se realizaron a la niña y por eso ha sido tan acelerado pues este proceso.
Patricia, hay una interpretación que se hace sobre el tema del fuero y es que definitivamente esto hace una separación de ciudadanos. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales ante la ley. Si usted goza de un fuero, pues vemos el caso de este magistrado, ¿no? Sí. Porque en otras situaciones en las que se ha reportado o se ha denunciado casos de abuso sexual, pues el proceder es muy diferente, en el que se ha, capturado a personas, se han presentado ante los medios de comunicación y se ha hablado de los casos de abuso, pero todo parece indicar que en este tipo de casos, cuando, se trata de un funcionario de la Corte Suprema de Justicia, de un magistrado de una Cámara, la situación es muy diferente. Recordemos que el cargo es el que tiene esta protección, no es la persona. Por eso es que se le retira cuando tenemos esto. Cuando hablamos de casos de delitos sexuales, es más, muy pocos delitos sexuales llegan a judicializarse y todavía aún más casos de delitos sexuales nunca ni siquiera llegan a ser denunciados. Este año, por ejemplo, yo te puedo decir que según la policía fueron 5.263 casos de denuncias de delitos sexuales en el 2018. El último dato que obtuvimos del 2018 fueron más de 7.000 delitos sexuales denunciados. Esos delitos son los menos denunciados de todos los delitos. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa cifra gris es aún mayor lo que ha sucedido. Así es que el trato que se le da a esto es diferente a los otros delitos. Es el menos escuchado, el que menos llega a judicializarse y el que menos se denuncia por temor, por amenazas o lo que sea. Pero cuando una víctima, en este caso una niña, denuncia, tenemos que creerle. Es una niña y es un ser inocente que depende completamente de nosotros y de los adultos para ella estar bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos conversando esta mañana con Patricia Valdivieso, diputada por el Partido Arena y además es fiscal en la Comisión de Antejuicio que está estudiando el caso de este magistrado de Cámara, de la Cámara Tercera de lo Civil, acusado de agresión sexual contra una menor. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Patricia Valdivieso, diputada por el Partido Arena y también fiscal en la Comisión de Antejuicio que está analizando el caso de un magistrado de Cámara que está siendo acusado de agresión sexual contra una menor de 10 años. Patricia, estamos hablando de este tema que decíamos que ha reavivado el debate sobre el tema del fuero, que si se debe mantener o no, que si se debe hacer reformas. Prácticamente lo que usted estaba proponiendo en 2017 es hacer ciertas salvedades para cuando se cometiera algún tipo de delitos. Y decíamos que no ha pasado absolutamente nada. Sí. Si en 2017 esto se hubiera aprobado, ya en este periodo ya se pudiera haber ratificado la reforma constitucional, pero parece indicar que hasta ahora la propuesta no ha prosperado. No, en este momento no ha sido agendada aún por la comisión. Yo creo que tal vez después de este caso, que vamos a dar resultados al pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño está exigiendo que quiere ver resultados en este caso. Y creo que es algo muy bueno cuando el pueblo presiona y eso es lo que trae respuestas. Lo otro es que no solo es ese tema. Cuando hablamos de los delitos sexuales, aparte del tema del fuero, también he presentado también propuestas como por ejemplo el de la castración química, el cual fue un escándalo cuando lo presenté y aún está, pues ni siquiera se ha agendado. Ese está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos porque alegaban que era una violación de derechos humanos al criminal. Pero Patricia, durante muchos años se ha discutido en El Salvador si el Estado se ha convertido, en garantista de derechos de abusadores o derechos de delincuentes y no, en un Estado que garantice los derechos de las víctimas. Es que eso es lo que tenemos que hacer, dar soluciones a toda la sociedad. Si queremos una sociedad sana, en todo sentido, psicológicamente, y una sociedad que de verdad proteja a los ciudadanos, tenemos que darles respuesta a los ciudadanos de bien de El Salvador, por supuesto respetando los derechos de todos, pero si no funcionan las medicinas que se han utilizado en todos estos años
para tratar ciertas enfermedades, hablemos aquí de los delitos sexuales, quiere decir que tenemos que buscar cosas nuevas, efectivas, que funcionan, que ya ha sido comprobado en otros países. La castración química, por ejemplo, ya se utiliza en 6 estados en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que allá, cuando revisas si funciona o no, sí, la reincidencia de estos delitos en las personas que cometen estos delitos y que por eso son condenados, baja hasta un 5%. Entonces sí funciona. Es simplemente lo que te digo, un cambio, una cosa nueva que causa escándalo, probablemente por nuestra sociedad y cultura, que eso lo ve un poco como de menos. Muchas veces escuchas hombres que dicen de plano que se utilice. Ahorita lo hemos hecho, hemos escuchado muchas voces de hombres que dicen que se utilice y también escuchamos voces de mujeres y hombres que dicen que no, porque si se inventan, y esto y lo otro. Si aquí no estamos facilitando la condena con la propuesta, estamos dando una herramienta para el que ha sido condenado por estos delitos. Ahora bien, usted presentó la propuesta en el año 2015, correcto, el tema de la castración química, sí, pero parece indicar que no hay hasta cierto punto, digamos, una voluntad de parte de los legisladores para entrar de lleno a discutir este tipo de temas y también, digamos, considerando el nivel de delitos que se cometen, pues hasta ahora para algunos expertos es un tema que no se debería de descartar. Exacto. Efectivamente, lo tenemos en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la cual en este momento estamos llevando a cabo el estudio de la propuesta también que realicé en 2015, que es la ley de registro de huella genética para la investigación científica del delito, que ya iniciamos el estudio. Así es que después de eso seguirá ver si se agenda la propuesta de la castración química. Te quiero decir, recuerdan, hace poco se escuchó el caso de un niño de 11 años que fue agredido sexualmente por un hombre en Santa Tecla y lo capturaron en el momento de los hechos. Bueno, cuando sucedió eso, muchos diputados que al principio cuando hice esta propuesta se asustaron y dijeron, no, ¿cómo propones eso? Ahora me dicen, cambié de opinión. O sea, quiere decir que las comunicaciones ahora nos permiten enterarnos de las cosas más rápido y de más cosas, y eso lo sabemos todos. Tener acceso a la información es poder, y con eso la gente está cambiando de parecer. Los diputados están diciendo, bueno, mira, la verdad que tenés razón, hay que implementar cosas nuevas y sería bueno estudiarlo, lo cual antes fue caso de que casi que, no, si eso pasa yo tendría que votar diferente. Pero ¿qué tiene que pasar, Patricia, para que, digamos, se retome la discusión tanto del tema de la reforma en el caso del fuero como la aplicación, digamos, de castigos como la castración química? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que usted, digamos, pueda impulsar nuevamente esos proyectos? Lamentablemente lo que no ha habido es voluntad política. Primero para estudiarlos, que es el primer paso, ¿verdad? Y lamentablemente también tenemos que ver casos tan difíciles como este o casos tan difíciles como el asesinato, como la agresión sexual del niño o como el asesinato de Jennifer en el 2015 cuando hice la propuesta, que fue violada y fue asesinada después y fue un vecino que conocía a su familia y conocía a la niña. Entonces vemos este tipo de casos que suceden todos los días en los medios conocemos de violaciones sexuales a niños, porque no solo es a niños, no solo es a niñas, ni solo es a mujeres, es a niños y es a hombres. El año recién pasado hubo, creo que fueron como 400 violaciones sexuales denunciadas por hombres. Entonces, creo que cuando se habla de un delito, no hay que pensar solo que es para mujeres o solo contra hombres o solo para... No, es un delito que cometen contra cualquiera. Una persona es vulnerable bajo ciertas circunstancias. Los niños siempre son vulnerables porque ellos dependen de nosotros, de los adultos, y considero que cuando se ven estos casos es que hay reacciones.
Pero, ¿cuál es el modelo que, digamos, que usted tomaría de la aplicación del tema de la castración química? Digamos, basándose en qué ejemplo se podría aplicar eso aquí en El Salvador. Bueno, antes que nada te quiero enseñar algo muy, muy triste, que sí causa mucha conmoción. Esta foto es de un bebé de 11 meses. Este bebé llegó al hospital golpeado, violado, sodomizado por su propio padre. Carlitos murió. Cuando yo vi este caso, sé que no es el único caso. Sé que hay muchos casos que están sucediendo y del cual no se sabe. Entonces, para la castración química, primero quiero decir, no es para cualquier violador, no es para un violador habitual o recurrente, a que ya ha cometido el delito varias veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas, cuando viola de manera recurrente o habitual, no va a responder a simplemente estar preso y salir. La propuesta de castración química también se complementa junto con la del registro público de violadores sexuales. Al mismo tiempo que se realizó esa propuesta, se aprobó también, que era conjunta con lo que había hecho de propuesta, se aprobó el tratamiento psicológico o psiquiátrico para los agresores, mientras están en prisión y aún al salir, porque los únicos que pueden decir si han completado un tratamiento son los doctores, ¿verdad? O psicólogos que lo ven. Entonces, se combinaría ese tratamiento psiquiátrico o psicológico con la castración química. Cuando estábamos haciendo el estudio con mi equipo de lo que es la castración química, llegamos a conocer entrevistas que daban personas que ellas voluntariamente también han pedido que se les aplique la castración química. ¿Qué es la castración química? Un tratamiento médico especial, popularmente se conoce como castración química, y asusta escucharlo porque creen que es una operación o algo, pero no, es simplemente una inyección que se aplica periódicamente y que lo que hace es que se baje el nivel de producción de testosterona y baja esos deseos que ellos tienen de hacer, o sea, eso baja definitivamente, y no solo es a nivel físico, sino también afecta a nivel neurológico. Entonces, cuando hablamos de castración química, tenemos que entender también que este medicamento que se utiliza no es algo que les va a causar algún daño terrible a quienes se le aplique. Funciona con hombres y mujeres, no solo con hombres. Y este también es un medicamento que ya se utiliza, que las mujeres utilizan para planificar y no quedar embarazadas. Se llama Depo-Provera y es una inyección. Que las dosis serán diferentes, pues claro, serán diferentes, pero no es algo que los va a matar ni nada. Es más, lo que vamos a hacer es proteger a la sociedad, y ese debe ser nuestro objetivo, proteger que la sociedad no esté sufriendo por estos depredadores. Pero, ¿cómo interpreta usted, Patricia, que solo cuando ocurren casos como, digamos, el señalamiento contra este magistrado de Cámara, se comience a debatir nuevamente el tema del fuero? Cuando ocurren casos escandalosos de violencia sexual, de agresiones contra niños o niñas, pues se empiece a hablar de qué hacer, digamos, con los agresores sexuales. Y luego parece que el escándalo, digamos, apacigua y el tema vuelve, digamos, a dormir el sueño de los justos, como las propuestas que usted ha hecho en la Asamblea. Sí, es lamentable. Yo creo que tenemos que aceptar y realizar que tenemos que actuar, pasar de la indignación a la acción. Nosotros como diputados tenemos la capacidad de aprobar algo innovador y algo que funcione en El Salvador. Por eso insisto tanto y he insistido con estas propuestas. Por ejemplo, la ley de ADN para investigación científica del delito. ¿Cuál es el primer problema que tenemos los salvadoreños? La inseguridad. ¿Qué es lo que esto va a hacer? Un banco de datos de ADN que cuando alguien que ha cumplido condena sale y comete otro delito, al quedar evidencias en el lugar de los hechos o que la víctima tenga algo en sus uñas, con eso vamos a poder cruzar información
y cotejar y vamos a saber si esa persona tal vez estuvo preso por robo o por violación sexual, pero probablemente va a ser un asesinato y vamos a saber que no solo es violador o ladrón, sino también es asesino, ¿verdad? Así es que yo creo que todas las propuestas se complementan, todas las propuestas son para no solo delitos sexuales, sino para, como ley de ADN, para cualquier delito. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con todas? Que no haya impunidad, que le demos soluciones a los salvadoreños y que no permitamos que estas personas que no son buenos salvadoreños estén agrediendo a los salvadoreños de bien. Así es que ese es el objetivo de mis propuestas y de cada una de ellas me enamoro porque creo en ellas, por eso las hago. Ahora bien, Patricia, ¿qué va a pasar, digamos, con el tema del fuero? ¿Considera usted que por fin se van a encontrar los elementos y se van a encontrar, digamos, los votos necesarios para poner en marcha algo como esto en esta legislatura para que sea, digamos, ratificada ya en el 2021? Porque definitivamente hay que hacer una reforma a la Constitución y para eso se requiere la intervención de 2 legislaturas. Correcto. ¿Buscaría usted los elementos, digamos, para poder darle fuerza a su proyecto o, digamos, se sumaría a otras voces que están también planteando la necesidad de cambiar con este beneficio, de cambiar este beneficio? Sí, hay propuestas en este momento que han hecho para delitos sexuales, que queden fuera que no tenga fuero los delitos sexuales. Si ese va a ser un primer paso, bien, por supuesto que lo apoyo. Pero creo que cuando hablamos de delitos comunes, ahí están incluidos los delitos sexuales. Pero si tenemos que dar ese primer paso, yo estoy dispuesta a hacerlo. ¿Y su fracción qué dice sobre este tema? Ustedes son 37 diputados. Y efectivamente, y las firmas que yo obtuve fueron aproximadamente, yo creo que fueron 19 o 18, fueron de mi fracción. O sea, son considerablemente, o sea, casi la mitad, pues, de la legislatura pasada. Así es que yo creo que mi fracción respondió bien a este tema. Hay diferencias de opinión, por diferencias de criterio. Lo importante es que se estudie, se delibere, se debata y se decida lo mejor para el país, por supuesto. Eso es lo que tenemos que estar enfocados. Ahora bien, ¿usted buscaría también que se desempolve hasta cierto punto el tema de la castración química? Por supuesto, yo estoy en toda la disposición y voy a solicitar que cuando terminemos el estudio de la ley de ADN pueda ser el próximo a agendarse. Y espero tener pues el apoyo de los otros grupos parlamentarios. Muy bien, Patricia, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Estamos pendientes de la discusión que se va a generar en torno a este tema del antejuicio contra el magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil y vamos a estarle dando seguimiento y también le vamos a dar seguimiento a las propuestas que usted ha hecho en torno al fuero y en torno a este tema de las agresiones sexuales. Gracias, Manuel, por invitarme a tu programa y gracias a todos los televidentes que nos acompañan y estaré trabajando para darle soluciones a mi país, El Salvador. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos en este 1 de marzo de 2019.